Bueno, y así llegamos a la última charla de este último seminario, el seminario de Bosques, Productividad y Sustentable. Vamos a cerrar este ciclo de charlas con la presentación de don Helmut Keim, que versa sobre cómo dar valor al bosque nativo a través de un manejo sustentable. Así que, sin mayor preámbulo, vamos a dejar con ustedes a Helmut Keim, siempre recordándoles que sus consultas las pueden ir dejando escritas en el chat que tenemos disponible en nuestra plataforma, las que serán todas después respondidas por los charlistas en la mesa redonda que vamos a hacer al final de esta charla. Así que, Helmut, muchas gracias por estar con nosotros y los micrófonos y pantallas son todos tuyos. Muchas gracias por la invitación para poder participar en estos seminarios de la SAGO. Vamos a hablar hoy día un poco de cómo dar valor al bosque nativo a través del manejo sustentable, pero no solamente a través del cómo, sino que para entender bien qué es lo que hay que hacer, digamos, vamos a profundizar antes un poco en el por qué, cuál es la razón que justifica que manejemos el bosque nativo, que me parece bastante interesante desde el punto de vista de la justificación real que hay para manejar, incluso de la necesidad que hay para manejar el bosque nativo. Las charlas hasta ahora de día en la tarde han sido súper técnicas y un gran aporte para orientarnos en el sustento legal y normativo. La charla mía probablemente esperan algo más técnico también desde el punto de vista de producción, pero el enfoque es netamente político, así que para que ellos están esperando probablemente cómo hacer raleo, cómo hacer marcación, cómo hacer determinados trabajos, los voy a decepcionar un poco. Vamos a dividir en tres partes la presentación. Lo primero es hablar un poquito del concepto de sustentabilidad, que Jorge en su última lámina tocó en forma muy completa en el detalle. Después vamos a ver efectivamente este por qué, cuál es la razón que justifica, o hay realmente una razón potente detrás para manejar el bosque nativo, y finalmente vamos a ver el cómo. La sustentabilidad de los ecosistemas en general y de las actividades humanas en general tienen tres pilares fundamentales. El uno es el ambiental, que se podría decir el ecológico, el otro es el económico y el tercero es el social. Estos tres pilares son fundamentales para lograr realmente una sustentabilidad, y no habiendo uno de ellos ya la sustentabilidad como tal no está garantizada. Y eso lo decía muy bien el profesor Ronnie de Camino en una charla magistral que dio el año 2014 en Temuco, iniciando el año académico, en donde profundizaba en estos tres pilares y decía que la sustentabilidad económica es aquella encargada de generar riqueza, la sustentabilidad social es aquella en distribuir la riqueza generada, y la sustentabilidad ambiental es aquella en donde debemos incrementar el recurso para que estos sigan dando riqueza a las futuras generaciones. Y este triángulo, digamos, debe estar equilibrado y como decía anteriormente, no puede ser de que una de ellas falte, porque no habiendo una de estas patas, el sistema deja de ser sustentable. Por lo tanto, la sustentabilidad como concepto no es hablar solo de ecología, sino que es hablar también de ecología. Los proyectos forestales en general son proyectos de muy largo plazo. Ustedes en el área agrícola, ganadera, también hablan de proyectos de largo plazo, porque entrar en un proyecto agrícola requiere una maduración que es más larga que muchos de los proyectos industriales normales. Sin embargo, los proyectos del área forestal, bosque nativo, son aún más de largo plazo. Entonces, si hoy día nosotros estamos pretendiendo y justificando hacer un manejo o hacer una inversión en el área forestal desde el punto de vista de crear recursos, tenemos que tener claro para dónde queremos ir. Y ese para dónde queremos ir depende de a dónde creemos que vamos a estar o a dónde queremos estar en un determinado periodo para poder proveer de esos bienes a la sociedad en ese momento.
Recuerdo en este caso como anécdota, en una gira que hicimos a Alemania por ahí por los 90, que el administrador de un predio forestal estatal nos presentó una carta que le había enviado al almirante, esto es fines de 1990, por ahí de la década de los 90, en que le señalará al almirante de la Marina, esto en una situación un poco, digamos, haciendo una parodia, digamos, de que tenía listo, producido los pilares para los navíos de guerra que le había pedido su antecesor por ahí por 1870 para los navíos de Alemania. Entonces, esa visión, digamos, de para dónde vamos a estar es clave para poder determinar qué es lo que vamos a producir. Entonces, los invito a hacer un poquito el ejercicio de cómo vemos a Chile en el año 2035 o en el año 2050. Y particularmente Chile tiene un tremendo potencial en el área, ¿no es cierto?, en el área de la astronomía, donde tiene competitividades a nivel internacional muy grandes, y hay una fuente de desarrollo muy importante ahí. Y en nuestro sector, en la parte agrícola, se habla de que Chile es un país que puede alimentar o ayudar a alimentar al mundo, y con desarrollos potenciales en la parte de nanotecnología o en el área frutícola, que es precisamente lo que ustedes han estado viendo todos estos días, que son admirados mundialmente en realidad. Y también en la parte de ganadería, donde convive en cada uno en su sector la ganadería intensiva con probablemente en otros sectores ganadería más extensiva, o hoy día de lo que se habla harto es de esta ganadería más regenerativa. En el área de la construcción, estamos pasando de la década, del siglo en que el cemento era un material constructivo. Recordemos que hasta el siglo XVIII el material constructivo era la piedra, en el siglo XIX fue el fierro, en el siglo XX fue el cemento, y ya por todos bastante reconocido, el siglo XXI es el siglo de la madera. Y en ese siglo de la madera hay nichos para maderas de alto valor y hay nichos para madera de alta tecnología, que son principalmente producidas por madera de rápido crecimiento. Vemos también al sector rural de Chile, que es aquel donde está la pobreza más alta, reduciendo considerablemente esta pobreza a través de el mejoramiento y la creación de valor por el bosque nativo, que es el recurso predominante en esa zona. Con todo, vemos un sector bosque nativo manejado al año 2035, 2050, con muchas hectáreas con manejo, con nuevas plantaciones nativas y exóticas, con un país cercano a la carbono neutralidad, con los ecosistemas menos degradados y con desafíos muy fuertes pendientes, como este que lo grafico y que nos puede orientar bastante en la toma de decisiones posteriores, que es el caso, por ejemplo, del Transantiago, donde veo a un país capaz de resolver sus problemas con mucha audacia y generando soluciones nuevas para los problemas antiguos, y no siguiendo en tratar de hacer más de lo mismo sin obtener resultados que nos ayuden a llegar al objetivo. Entonces, en ese escenario, ¿en qué pie estamos hoy día con el bosque nativo? Y pasemos a ver un poco el diagnóstico, que en parte algunos indicadores ya los ha señalado Jorge muy bien en las últimas láminas, pero el actual modelo, aquí por ejemplo una publicación hecha justamente de la evaluación de la ley de bosque nativo, señala que para los pequeños propietarios es muy difícil asumir el compromiso que define el plan de manejo convencional, que viéndose en la necesidad de extraer madera en forma, o sea, se ven por lo tanto en la necesidad de extraer la madera en forma ilegal, porque los instrumentos vigentes, digamos, no se adaptan a su realidad. Jorge lo mencionó tenuemente, pero
pero los diagnósticos son bastante concluyentes en eso, y esto transforma en realidad el plan de manejo tradicional en un obstáculo para que los propietarios regularicen el manejo de sus bosques, y lleva a que finalmente el producto de mayor producción hoy día en los bosques nativos sea el forraje. El forraje a través de la ganadería. O sea, hoy día el bosque nativo en Chile, los análisis hablan de en determinadas zonas hasta el 80% de la superficie es usado como galpón, como forraje, para pasar la masa ganadera. En nuestros gremios, digamos, tenemos la convicción de que la normativa no crea las condiciones para generar emprendimiento, desde el punto de vista de que no da certidumbre a largo plazo, es extremadamente caro en relación al valor que tenemos hoy día en el recurso, tiene estándares de exigencias que son desproporcionadas y no están adaptadas a las condiciones del recurso, dado la alta heterogeneidad que esto tiene, no cumple los objetivos que plantea, el objetivo de la ley que Jorge señaló ahí en su momento, y que por lo cual hoy día el bosque se sigue degradando, que lo vamos a ver enseguida, y mucho esfuerzo, el gran esfuerzo de la autoridad está generado está concentrado, focalizado en generar estos proyectos de subsidio y no en el manejo propiamente tal para la recuperación de los bosques. Porque los indicadores que trabaja el Estado en general es de porcentajes de colocación, cuánto se pagó, cuánto no se pagó, cuánto qué sé yo, pero nadie evalúa de cómo realmente está el bosque y si estos manejos están cumpliendo el objetivo que realmente tienen. Desde el punto de vista del diagnóstico ambiental, ¿cómo estamos hoy día con el medio ambiente en torno al bosque nativo? Y ahí tenemos dos visiones. La una es el vaso medio vacío, y por supuesto el vaso medio lleno. En cuanto al vaso medio vacío, el proceso de degradación del bosque nativo hoy día sigue en curso. La ley 20.283 que se publicó en el año 2008, que pretendía revertir esto, no lo ha hecho, todo lo contrario, el tema sigue con más fuerza que antes. Digamos, una de las razones, como señalaba recién, es precisamente el manejo del ganado en los bosques por ramoneo, las cortas reiterativas que, más allá de ser ilegales, digamos, porque ilegales en términos de normativa, pero que están ajenas a la silvicultura normal, no se realizan en ese ímpetu, y por lo tanto los propietarios buscan alternativas de ingresos por otro lado, porque no ven al final en su proyecto o en su propiedad, en su recurso, un proyecto que sea atractivo y que los mantenga, los vincule al recurso y los fomente para generar riqueza y esta sustentabilidad. Y imágenes como estas son muy recurrentes. Yo creo que no ocupo de contárselo a ustedes, que en el área agrícola pasa mucho de lo mismo, digamos. Se está yendo mucho de estos bosques a loteos habitacionales, que es un problema serio. Lo otro que tenemos desde el punto de vista del vaso medio vacío, que es muy importante, yo lo sitúo en el orden de fácilmente en un 50% del patrimonio del bosque nativo productivo, digamos, hablemos de estas 4 o 6 millones de hectáreas de bosque nativo productivo que hay, es la degradación por origen. Y esta degradación por origen se debe a que todo nuestro bosque productivo es prácticamente un bosque secundario, ya sea secundario en el sentido que fue explotado, que fue más que explotado, fue sometido a la minería del siglo XIX, del siglo XX, la minería forestal, digamos, y se desarrolló sin un amparo y sin un cuidado, digamos, para esta regeneración.
Y en ese sentido se regeneraron bosques sobre áreas incendiadas, como la foto a la derecha arriba, donde se ve atrás un árbol semillero muy bueno y una regeneración espectacular, y otros se regeneraron a mala muerte, digamos, bajo la presión del ganado o simplemente por degradación de los bosques que fueron medianamente explotados y que no tuvieron espacio para regeneración, y tienen hoy día muy mala calidad, muy bajos crecimientos, muy bajo stock y una participación muy baja de productos de alta calidad. Entonces hay una degradación por el origen también que es muy importante y que hay que abordarlo con suma urgencia. Y por último, esto le da un carácter de heterogeneidad, incluso a nivel de pequeña escala al bosque, lo cual hace difícil, pero no imposible su manejo, lo dificulta, pero hay técnicas que permiten manejarlo. Sin embargo, también tenemos el vaso medio lleno, y en ese sentido podemos decir que tenemos mucho más superficie de bosque nativo que hace 50 años, o que hacen 80 años probablemente incluso, que el bosque está mejor que hace 50 años, que no hay pérdida actualmente de superficie, excepto muy pequeñas, digamos, pero que generalmente son compensadas. Es decir, en términos de cuentas nacionales no hay pérdida de superficie, todo lo contrario, hay algunos estudios que hablan de incluso aumentado la superficie de bosque nativo, y tenemos, por otro lado, un gran potencial. Sobre todo la precordillera andina, la parte baja de cordillera andina y parte media, digamos, tiene un potencial que es increíble el bosque nativo y que está muy subutilizado, subvalorado a mi entender, y que tiene un gran potencial de creación de valor. Y además, la puesta en manejo de nuestro bosque nativo en su totalidad nos permitiría capturar del orden del 20% de las emisiones totales de Chile, lo cual es un aporte inmenso para cumplir estas metas del Acuerdo de París. Esta era una foto, una condición, diría yo, normal a mitad del siglo pasado de los terrenos forestales del sur de Chile. Nadie se acuerda de esto, y cuando muchos de estos ecologistas o muchos de los ecologistas, perdón, que hablan o que critican mucho el estado de conservación de los bosques, que el Estado no hace nada, qué sé yo, olvidan que ese fue nuestro pasado. Esta es la misma foto varios años después, y aquí está la foto de hace 10 años del mismo sector, y esta situación se repite en gran parte de nuestra cordillera sur. Aquí hay una foto de Villarrica del año 41, ustedes ven atrás esos cerros tan pelados, literalmente pelado. En esa zona trabajamos bastante en bosque nativo nosotros. Toda esa zona se quemó en la década de los 40 y los 50. Gran parte de los bosques que nosotros manejamos ahí tienen ese origen, digamos, y tienen la condición que más o menos les estoy contando. Esa es la foto de Google Earth hoy día de esa misma zona. Usted a simple vista aprecian, digamos, de que hay un cambio de condición muy importante, y eso es válido para toda la zona. Hablemos de la zona del Rorraco, la zona andina, digamos, de Futrono para el norte, una cosa así. La zona de ahí para el sur, donde básicamente es siempre verde, los incendios no fueron tan fuertes, y hay mucho más problemas ahí de degradación por mala regeneración. Por último, no por último, pero también desde el punto de vista del diagnóstico social, y ahí coincido con lo que señalaba Jorge nuevamente, tenemos aquí una gran cantidad de propietarios, digamos, pequeños propietarios participando en la propiedad del bosque nativo. Sin embargo, y esto es un análisis de la Dirección de Presupuesto, digamos, hay un montón de causas que están descritas ahí que en el fondo llevan a que haya una frustración y un envejecimiento de la población rural. Y esa población es ahí es donde está la pobreza más dura de Chile, digamos. Una población que tiene una fuerte migración, hay un envejecimiento, un desencanto y frustración con sus recursos. Y en el sector forestal, el bosque nativo trabaja finalmente por la misma condición, digamos, la gente del sector forestal que tiene menos capacitación, menos
sueldo, menos previsión, etcétera, etcétera. Todo esto lleva a que los propietarios busquen alternativas para el uso del recurso, como es el tema del ganado, como es el tema de los loteos, como es el tema de todo esto que es por todos conocido, y un fuerte desarraigamiento cultural de la sociedad. Por último, desde el punto de vista del diagnóstico, el mercado. Porque el mercado, en definitiva, para llegar a esa visión que les planteaba originalmente, o sea, en la parte inicial de la presentación, es clave para determinar si tenemos alguna chance de competir en esta carrera Fórmula 1 que es el mercado globalizado, digamos, de productos madereros, en donde cada tabla que uno produce está compitiendo en ese mercado. Y esta es la curva de la tendencia de los precios de las maderas duras en Estados Unidos, y uno ve que en los últimos 30 años la tendencia es ascendente, ¿ya? Aquí esta misma curva, para el caso de la línea roja, el Raulí, en los últimos 10 años, 15 años también los precios de exportación son ascendentes. Sin embargo, y bien coincidente con la cifra que planteaba Jorge, si bien en los 90 acá ustedes ven el consumo de trozo para industrial en Chile, digamos, del 90 está en verde oscuro la madera nativa, en café se puede decir los eucaliptos, y en azul el pino. En el 90 las maderas nativas representaban todavía el 16%, recordemos que por ahí por la década del 60, principios del 70, las especies nativas eran cercanas al 90% más. Hoy día es menos del 1%. Y la tendencia es decreciente. Entonces, todo esto, lo mismo dado por los volúmenes de exportación, digamos, las curvas son descendientes, obviamente, y esto ha llevado a que los precios de productos de buena calidad del bosque nativo en el mercado local se hayan, digamos, visto afectados, porque en definitiva no hay un mercado, una industria que está produciendo, no hay un contratista o una empresa que está manejando los bosques, no hay certidumbre en la creación, en toda esta cadena de valor, en la continuidad de abastecimiento. Y eso lleva a que hoy día un trozo de buena calidad de roble, una madera dura que debería costar $180 el metro cúbico, está en 120, y eso que en los últimos meses o qué sé yo hemos logrado subir un poco los precios, pero en relación al pino radiata todavía estamos muy, muy mal. Y en la práctica esto ha llevado de que hayamos destruido como sociedad, hemos destruido la cadena de valor. La industria no tiene seguridad de abastecimiento, no hay estabilidad, no hay homogeneidad de producto, no hay volumen. La industria podría, hablo por la industria en esto, digamos, por nuestros contactos, por la relación comercial, por los proyectos que desarrollamos en conjunto, podría atender mercados externos, pero la estructura interna del país no está dada para que pueda generar esos compromisos de producción para atender mercados demandantes serios como son los extranjeros, digamos. Con eso se termina cortando la cadena de valor. No hay servicio, no hay industria, no hay capacidad humana, no hay valorización social de la actividad tampoco, lo cual es muy importante. En pocas palabras, estamos ahí, cercano al infierno, muy cerca del infierno. Y tenemos dos alternativas en el fondo: seguir haciendo más de lo mismo o hacer un cambio. ¿Qué oportunidades tenemos? Desde el punto de vista de la situación actual, todos los indicadores medioambientales, sociales, económicos son malos, están en rojo. La sustentabilidad económica la pongo ahí en amarillo porque está dada por uso alternativo del recurso, por la producción de forraje, fundamentalmente. O sea, hay todavía una pequeña sustentabilidad económica del bosque nativo para los propietarios que está dada por forraje, por la leña, por lo poco que están sacando malamente, digamos, ¿ya?
No necesariamente están sacando más de lo que crece, pero hay una degradación del bosque. Por otro lado, están los que buscan ponerle candado al bosque. Y de ponerle el candado al bosque, que es el plan B, digamos, los indicadores son más o menos, ¿ya? Algunos mejores, otros peores. Como decía al comienzo, con el triángulo de la sustentabilidad, si no hay sustentabilidad económica, la sustentabilidad en general no existe, porque falta un pie. Y con la política de preservación no hay sustentabilidad económica. Preservación significa ponerle candado, significa no generar ningún ingreso. En cambio, la política del manejo forestal sustentable pone todos los indicadores en verde. Y con eso quiero decir de que ambientalmente lo mejor que podemos hacer para el bosque es ponerlo a producir. Por lo tanto, ahí hay un motivo, cuando hablo del por qué, no es solamente sí, porque por negocio, no. Hay que manejar el bosque nativo porque todos los indicadores medioambientales, sociales y económicos son mucho mejores que las otras alternativas que tenemos. Entonces, este es un desafío social y es un desafío político, un desafío país. Y el país tomó ese desafío, lo tomó en la administración anterior cuando creó la política forestal, que es un documento muy valioso que se hizo en forma transversal, en donde se determinaron diferentes ejes estratégicos. Esta política forestal abarcó todo el sector forestal, no solamente el bosque nativo. Y eso, el bosque nativo abarca algunos ejes estratégicos, y dentro de ese está el eje estratégico de productividad y crecimiento económico. Es decir, figura como parte de la política del país. Y en ese objetivo, o sea, en ese eje estratégico plantea un objetivo específico, cuál es de potenciar la productividad del bosque nativo a través de manejo forestal sustentable para productos madereros de alto valor, y eso tiene un tremendo valor. Sin embargo, también fija metas ahí que son metas, yo encuentro bastante bajas, digamos, pero están lejos de estarse cumpliendo, ¿ya? Más allá de eso, como mencionaba Jorge, también dentro del marco del Acuerdo de París, Chile reajustó sus normas o sea, sus compromisos de cumplimiento de contribución nacional determinada, digamos, al año 2030, eso lo hizo el año pasado, y se propuso metas aún más ambiciosas. Entonces, desde el punto de vista del Estado, tenemos una actitud pro producción, y eso ya es muy importante. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista económico, en un escenario de crecimiento económico, estoy muy optimista en esto, pero para Chile y para el mundo, digamos, nosotros teníamos que antiguamente la madera era el material ligero para las construcciones. Cada vez que hay un incendio, me recuerdo cuando cabro chico, está incendiándose una casa de material ligero. Ah, es una casa de material ligero, ¿no? Ya. Entonces no, era el material barato para construir barato. Pero esto con el crecimiento económico cambia y nos genera nichos de alto valor. Tenemos arriba de los honorables senadores el comedor, el café, el restaurante, el café, no me acuerdo qué es lo que es. Y nichos para maderas de alto valor donde está muy bien adaptada la producción de bosque nativo, y nichos de madera de alta tecnología que pueden convivir, o sea, que es adaptada muy específicamente para las maderas de rápido crecimiento, en donde ambas pueden convivir muy bien en ese escenario de crecimiento. Y en ese, adicionalmente, don José Antonio Prado, que fuera ministro, o sea, que fuera director ejecutivo CONAF y después funcionario de la FAO, señalaba, según un estudio de la FAO en 2014, de que el mundo requería 12.000 millones de metros cúbicos de madera para el año 2050. Eso era triplicar o cuadruplicar el volumen que se necesitaba en ese entonces, para lo cual decía había que plantar 7 millones de hectáreas de plantaciones de rápido crecimiento para poder solventar y sustentar esa producción. Sin embargo, en mi planteamiento, aquí hay que hacer un cambio de discurso, porque en una sociedad hoy día que está bastante crítica de la situación de las plantaciones exóticas,
la cual yo no comparto claramente, pero es así. El bosque nativo es capaz de producir un porcentaje importante de ese recurso y deberíamos usar y no acreditar el bosque nativo a través de ese argumento. Todo lo contrario, es una oportunidad muy grande. Raya para la suma, el bosque nativo, manejar el bosque nativo nos permite duplicar el PIB forestal de Chile. Imagínense lo que es eso, duplicar el PIB forestal que hoy día está concentrado en las especies exóticas en un 99,5% y muy concentrado en grandes conglomerados, digamos. Permite democratizar el sector forestal al beneficiar a más de 80.000 pequeños propietarios, llevar esa riqueza a la zona donde está la pobreza más fuerte de nuestro país, generar empleos con valor agregado, cumplir el tema de las emisiones, mejorar la captura, detener la degradación, evitar la migración, reencantar a los propietarios, etcétera. Puro argumento tan valioso que hoy día el por qué no es un tema de bueno ya, sino que es prácticamente una necesidad, es una obligación del país preocuparse de manejar y poner en producción al bosque nativo hacia fines productivos madereros. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, desde el punto de vista ambiental, yo les decía, no voy a hablar mucho de silvicultura ni nada, porque creo que en el escenario actual no es lo más relevante. Muchos caminos llegan a Roma, pero yo pongo dos elementos clave para dar este primer paso, llamémoslo así, los primeros 10 años, que es, antes que nada, focalizarnos en todos los bosques degradados. Esta es una urgencia. Tenemos muchos bosques, yo estimo del orden del 50% de la superficie de los bosques nativos están en una condición de degradación y deterioro productivo importante y que están produciendo o nada en fijación de carbono incluso, o muy poco, y tiene un potencial importante para que lo llevemos a producciones de maderas de alto valor a través de cortes de regeneración intensiva. Ahí no hay que emborracharse mucho, no hay que darle muchas vueltas a la perdiz, hay que ser decidido en eso y dar ese salto. Y la segunda es que ambientalmente en el manejo de bosques nativos tenemos que focalizarnos en la regeneración. Todo el resto de hacer lo que se hacía hasta ahora, que los raleos, con tal de cumplir las metas eso no tiene sentido, eso degrada nuestros bosques. Nosotros tenemos que ir a regenerar estos bosques que crecieron de mala muerte después de la minería forestal que hubo en el siglo pasado y llevarlos aquí con buena técnica que existe, con buena ingeniería, con buenas plantas, a través de regeneración o plantación. Aquí ustedes ven una planta de más de 2 metros de altura al año 1 de plantación, lo cual es fenomenal para una planta, en este caso de roble. Y esto lo podemos hacer a través de escalas un poquito más grandes, como aquí una corta de árbol semillero, año 1, año 2, donde ya hay una regeneración establecida, o bien a través de cortas de protección en fajas, como ven ustedes acá, más a mano izquierda. Lo blanco que se ve es un camino, no hay que enredarse con eso. Y se ven unos claros, unos hoyos de regeneración que ya son aplicados estos métodos a un nivel, una escala muy pequeña, muy puntual, o sea, para aquellos que quieran hacerlo con un nivel de intervención más bajo, todo es posible y eso se puede hacer perfectamente y es realizable, no hay ningún problema con eso. Desde el punto de vista de la gestión, ¿cuál es nuestra propuesta? ¿Cómo recomponemos la cadena de valor? Necesitamos llevar el proceso actual de degradación a un proceso de bosque restaurado, reconstruido, plantado, lo que sea, de alto valor. ¿Y qué necesitamos para eso? Cualquier proyecto, cualquier persona, cualquier empresa, cualquier entidad necesita incentivos para poder dar este paso. Aquí dejo fuera la filantropía, porque la filantropía no es sustentable, a mi entender, porque le falla la pata económica.
podemos discutirlo, pero en definitiva sale un poco del marco, por lo tanto me voy a referir solamente a los incentivos monetarios y los no monetarios. En los incentivos monetarios tenemos básicamente 3 para el bosque nativo, que son las bonificaciones para los propietarios, digamos, los ingresos por ganadería y los ingresos potenciales de manejo forestal sustentable. En las bonificaciones nosotros podemos sumarle otras bonificaciones que hay en el mercado, que ahora salió este tema de los 60 y tantos millones de dólares por el Fondo Verde, pero yo soy súper crítico de las bonificaciones, y soy tan crítico porque cuando hay bonificaciones que vienen de parte del Estado, hay una distorsión de la realidad, en primer lugar, y en segundo lugar, hay un esfuerzo de la institucionalidad y un desgaste de la institucionalidad impresionante por colocar esa bonificación. Y eso es un tema súper complicado porque se saca el foco de donde está realmente lo valioso. Y yo creo que me ocupo de contarles aquí dónde está lo valioso. Lo valioso está en el potencial que tenemos para generar creación de valor. 2.000 millones de dólares anuales como piso es el potencial que nosotros estimamos que tiene el bosque nativo, con un horizonte del orden de 6.000 millones de dólares anuales. Y nos estamos moliendo la cabeza por 8 millones de dólares al año, de los cuales se pagan el 16%. Y el Estado gasta 4 por 1. Por cada peso que paga el Estado gasta 4. Entonces, ¿cuál es la justificación de las bonificaciones? Ninguna. No quiero decir de que no deben existir, todo lo contrario, ¿ya? Las bonificaciones son necesarias y se pueden mejorar. Tal como decía Jorge, los puntos son coincidentes, digamos, en el diagnóstico, así que no voy a entrar en eso, pero es clave resolver ese gasto de 4 por 1 que tenemos para poder pagar un peso. El fisco gasta 4, eso no puede ser. Ese es uno de los motivos por el cual la eficacia del Estado en bajar la pobreza, los índices de pobreza, ese índice Gini antes de impuestos de 0,4, 0,48, índice Gini después de impuestos se mantiene en 0,48, cuando todos los países desarrollados saltan en 0,2 puntos. Esto es parte del problema, y eso no puede ser. Y finalmente, los incentivos no monetarios son aquellos que nos generan el ambiente. En una sociedad desarrollada, cuando una persona va a buscar empleo, pregunta cuánto le pagan, eso es lo primero. Lo más probable es que lleguen a un acuerdo, y si llegan a un acuerdo le preguntan, bueno, ¿y cómo es el trabajo? ¿Cuál es el ambiente de trabajo? Hoy día estamos entrando en una sociedad desarrollada. Las personas ya no preguntan nada, ¿cuánto va a ser el ingreso? No, ¿cómo va a ser el proyecto? ¿En qué ambiente manejo mi proyecto? ¿Tengo expectativas? ¿Veo la luz al final del túnel o no la veo? Mientras el propietario no vea la luz al final del túnel, no van a colocar los 8 millones de dólares. Eso yo se los doy firmado. Entonces, tenemos que generar un ambiente, y en ese ambiente tenemos el ámbito político, social y normativo, que le permita a todos los propietarios, sean chicos, medianos o grandes, que al final vean la luz al final del túnel, que se involucren con el tema, que se comprometan, que les guste, que les dé esperanza, que sea parte de su vida. Y en el aspecto político, nada nuevo, seguridad y estabilidad, muy complicado hoy día en Chile, ambas las dos. En el aspecto social, un tema clave. Debemos tener una valoración por parte de la sociedad de la actividad. Y ahí tenemos un tremendo trabajo que desarrollar, que es cultural, a través de la historia, a través de los productos mismos, que la sociedad valore el manejo forestal, a través de la valoración de los productos, a través de discursos de sinergias como que se pueden desarrollar, por ejemplo, en este caso con Colón, o con el tema de la agricultura regenerativa. Yo veo un tema muy interesante ahí, y necesitamos también una valoración de la institucionalidad forestal. No puede ser que los propietarios vean a la institucionalidad forestal como el gran impedimento para hacer su proyecto. Eso no puede ser. Y por último, adicionalmente en la parte normativa, necesitamos una normativa y una institucionalidad que esté pro producción,
Y en ese sentido nosotros creemos que la ley no representa la realidad del bosque nativo, no parte de la base de la realidad, parte de un foco equivocado, y no genera el ambiente necesario para que el propietario se meta en estos proyectos. Y eso es, a mi entender, el 90% de la causa de que se coloca el 16% del subsidio. No es ni el monto ni ninguna cosa, es la ley. Es la bajada que se hace de la ley. Más que la ley misma, es la bajada que se hace de la ley. Ahí hay un problema serio. Y es fácil de resolver, es muy fácil de resolver. Pero además necesitamos que esta estructura nos dé competitividad, porque hoy día, como decía anteriormente, estamos en un mundo competitivo donde el sector maderero es global, digamos. Nosotros tenemos un bosque nativo que es una citroneta en términos de potencial, de valor, de potencial futuro no, pero sí de situación actual. Y a esa citroneta le pusimos un carro con la legislación. O sea, andamos en una citroneta corriendo en una Fórmula 1 y más encima, como si fuera poco, le ponemos un carro. Entonces, mientras eso no lo resolvamos, no vamos a avanzar. Y necesitamos una institucionalidad que sea pro producción y que no tengamos este tipo de problemas. Por ejemplo, que no venga la autoridad sanitaria y nos pida un baño cada 70 metros en el bosque donde las yuntas de huellas tienen que andar una de otra a 100 metros para que no le caiga un palo en la cabeza. Digamos, el uno te dice tienes que andar con la yunta de huellas a 100 metros, 2 alturas de los árboles, y el otro te dice para cada 70 metros tienes que tener un baño. Esa cuestión no funciona. No funciona en este ambiente. Bueno, por último, ¿cómo reponemos esta cadena de valor? Y miren esto. Uno de nuestros clientes vende sus paneles USB con el logo, el único tablero de sin talar bosque nativo. Esto me recuerda, más encima, ese cliente son hijos o sea, el padre de ese cliente que hoy día nos vive, tiene varias publicaciones respecto al manejo forestal sustentable, bosque nativo. Esa es ¿cómo se dice? El contrapuesto del asunto. Y esto me recuerda, y aquí quería haber puesto este video, pero no tiene mucho sentido tampoco, algo que para ustedes debe ser muy fuerte también, que fue este video que sacó Jan Sagro con el lunes sin carne. O sea, qué manera de dispararse a los pies, porque en definitiva yo estoy seguro que esta publicidad en el largo plazo va a ser muy contraproducente para Jan Sagro y va a ser muy contraproducente para esta empresa aquí con el tema de su colocación de productos. Y aquí veo, como señalaba anteriormente, un gran potencial de que se puedan generar sinergias con el sector agrícola, especialmente con la ganadería, en donde se puedan hacer certificaciones, por ejemplo, de manejo forestal sustentable, asociado a una agricultura regenerativa o una ganadería regenerativa, que permitan llevar esto en conjunto y con una eficacia mucho más alta. Y en ese sentido me sorprendió, hace 2 o 3 días en uno de los preos me comentaron de que Nestlé está bonificando la plantación con bosque nativo. Y esta cosa es, nuevamente, estas bonificaciones, que yo creo que lo único que hacen es distorsionar el asunto, pero van un poco en esta dirección. Ahora yo creo que aquí se podría hablar con Nestlé y más allá de bonificar una plantación con nativo, que yo creo que no es la solución del tema, igual ayuda, digamos, pero esto demuestra de que esta propuesta que comentaba respecto a la agricultura regenerativa con un manejo del bosque nativo puede ser un asunto muy, muy atractivo. En definitiva, la cadena de valor tenemos que construirla haciendo una asociatividad, una integración vertical de cualquier forma, digamos. Esto puede ser a través de una empresa de gestión, en donde horizontalmente podamos juntar muchos propietarios y muchas industrias, unirlas por algún eslabón, y esa nos permita hacer una
relación de largo plazo para que los unos se dediquen a crear valor y los otros se dediquen a agregar valor. ¿Por qué es tan importante esto? Porque hoy día, si bien incluso de un árbol tenemos varios productos, en el bosque nativo tenemos muchas especies. Entonces, cada uno de estos nichos en maderas duras es un nicho de mucha especialización y requiere un foco muy preciso, digamos, en las líneas de producción. Por último, como reflexión final, y pensando, volviendo a esa lámina que ponía de dónde estamos hoy día, en qué pie estamos, que estamos cercanos al infierno, digamos, si quieres obtener resultados distintos, debemos hacer algo diferente y no seguir tratando de maquillar el Transantiago, sino que pensar definitivamente en un taxi volador eléctrico, alguna cosa así, que nos permita salir de este estancamiento. Y como decía Sergio Vitrán, hace ya varios años, que tenemos en Chile un problema serio cultural de confianza. Y eso se ha visto en los últimos años cada vez más agudizado en vez de resuelto. Y decía él, no confiamos y cada vez confiamos menos. Y resulta que para innovar hay que colaborar y si uno no tiene confianza no colabora. Estamos en una trampa, decía. Y necesitamos confianza. Crear confianza entre la institucionalidad y los propietarios y necesitamos audacia para dar ese salto. Finalmente, es muy importante que pongamos los bueyes delante de la carreta y no al revés, y que generemos competitividad, y esos elementos son, a mi entender, los claves para que nuestra obligación de manejar el bosque nativo para fines productivos madereros lo podamos llevar adelante. Muchas gracias. Muy bien. La verdad es que dejas harto para la discusión, Helmut. Hemos recibido varios comentarios por interno y la verdad es que muy agradecidos porque es una charla que te hace mover, que tiende al movimiento, a pensarla. Bueno, esperamos que este movimiento que has generado tú, este remesón que nos has generado tú, se traduzca en hartas preguntas para el siguiente bloque y final, que es la mesa redonda. Así que, como siempre les digo, vamos a hacer un break, tenemos que organizarnos respecto de los órdenes en cómo vamos a hacer esta mesa redonda en un ratito más, así que vamos a dejar en pausa 2-3 minutos como siempre. Mientras tanto, recuerden, pueden hacer sus preguntas, sus comentarios, los pueden dejar en el chat que tenemos en la plataforma, y a continuación de esta pausa de 3 minutos aproximadamente, estamos de vuelta con ustedes en la mesa redonda, la última parte de este seminario y también la última parte de este ciclo de seminario de SAGO FISUR 2021. Así que nos vemos en breve.